Como son las 12:02, arrancamos, si os parece. Os vuelvo a saludar. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Este año es especialmente una enorme alegría reencontrarnos con vosotros en este foro empresarial Fundación Global Caja IS, en el encuentro alumni de los programas directivos. Vosotros cobráis un protagonismo mayor si cabe. Nos vemos este año en las pantallas y no podremos charlar después mientras tomamos algo, pero os sentimos muy cerca. Lo que no cambia es la esencia de este foro. Como siempre, deseamos que os podáis llevar de aquí muchas anotaciones que os hagan reflexionar y nuevos contactos interesantes. Como podéis ver, estamos en el aula virtual del IES, nuestro querido compañero de aventura en este foro y en diferentes programas, al que agradecemos su maravillosa disposición para hacer posible este evento. Son dos marcas que caminan juntas desde hace 10 años. Me siento muy arropada por el logo del IES, aunque tengo aquí mi espiguita en el corazón. Os digo que llevamos ya 10 años de una magnífica relación y esperamos continuarla para seguir formándoos a los mejores en toda la región. Nos acompaña, invito a subir a la trila, Natalia Centenera, es Corporate Development Director del IES Madrid. Natalia, me retiro. Muchas gracias, Carla. Bueno, gracias y buenos días. Permitidme, en primer lugar, saludar a Carlos de la Sierra, presidente de Global Caja y vicepresidente de la Fundación Global Caja Horizonte Siglo XXII. A Rafael Torres Ujena, presidente de la Fundación Global Caja y vicepresidente de Global Caja. Y también a su director general, Pedro Palacios, que además es un antiguo alumno del IES, como muchos de los que nos acompañáis hoy aquí. Un año más me es muy grato compartir con todos vosotros este rato que es ya una tradición en la relación entre la Fundación Global Caja y el IES. Este año es cierto que el entorno es muy distinto, ¿no? Y en lugar de estar o habernos reencontrado en cualquiera de esos lugares maravillosos que hay en vuestra tierra, nos tenemos que reunir de forma virtual. Pero no por ello vamos a dejarlo de hacer con el mismo espíritu y con la misma alegría que lo hemos venido haciendo durante más de una década. El IES se siente muy orgulloso del acuerdo que tiene con la Fundación, lo que le sirve de nexo con la tierra castellano-manchega a la que tanto queremos y que, como tantos otros lugares del mundo entero, atraviesa por momentos difíciles como resultado de la pandemia. Hoy no podemos estar juntos, pero sin duda, y gracias al esfuerzo de empresarios como vosotros y al trabajo de todos, conseguiremos vencer este virus y volveremos a encontrarnos. Como bien sabéis, el IES está comprometido con la formación de líderes que aspiren a tener un impacto positivo y duradero en las personas, las empresas y la sociedad. Fomenta la integridad y el espíritu de servicio, así como los estándares más altos de profesionalidad y responsabilidad. Pues bien, ahora más que nunca, esta misión del IES se traduce en ese gran empeño en seguir formando a empresarios y directivos como vosotros, que sois capaces de crear riqueza y crear nuevos puestos de trabajo. Por sexto año consecutivo, el Financial Times nos ha otorgado el primer lugar como escuela de formación de directivos, ¿no? Y queremos seguir siendo este referente que nos ayude de alguna manera a la construcción de un mundo mejor. El mes pasado tendríamos que haber inaugurado aquí en Madrid el nuevo campus y para nosotros habría sido una alegría poder haber tenido este encuentro en nuestras nuevas instalaciones. Pero como tantos planes, pues este también ha tenido que retrasarse unos meses. Gracias al acuerdo por el que tenemos la suerte de contar con la confianza y el patrocinio de Global Caja, pues probablemente esto ya sea una realidad y dentro de nada podremos poner a vuestra disposición estas instalaciones. Hoy contamos con la presencia de un profesor del IES al que muchos conocéis y seguro queréis, y vamos a ver si la sesión de José Ramón Pin nos sirve además para inspirarnos para, como el título de su ponencia dice, aumentar la resiliencia agile en época de crisis. Reitero nuestro agradecimiento a la Fundación Global Caja y sin más demora doy la palabra a don Carlos de la Sierra. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este foro. Especialmente agradezco a Natalia la colaboración de tantos años y gracias también por darnos la oportunidad de compartir con nosotros este foro empresarial. Dos breves palabras nada más que me sugiere el título de la conferencia, la resiliencia en época de crisis. Y me ha venido a la cabeza dos aspectos que son complementarios. Primero, que la resiliencia, que es una definición que afecta a la capacidad que una persona tiene para reaccionar y superar las circunstancias adversas, y fundamentalmente es un término psicológico individual. No cabe duda de que esto es aplicable a cada uno de nosotros, a cada una de las personas, pero también a cada una de las empresas y directivos de las mismas. Y en este sentido yo quiero resaltar una vez más el esfuerzo que todos los empresarios habéis hecho y que seguís haciendo, sobre todo en esta época, en este momento. El país y la región os necesita más que nunca. El segundo aspecto, que no es contradictorio, sino todo lo contrario, que es complementario, es que esta superación de las dificultades y de las épocas de inconvenientes que tenemos, hemos de hacerlo juntos. Y en ese sentido, sin duda, la compañía que podéis contar con ella es la compañía de nuestra entidad Global Caja. Y este foro es un símbolo más de que eso es así. La otra idea me la sugirió nuestro director general de una conferencia de una entrevista que le hicieron al director general del Banco de España de Economía y la importancia que tiene la formación. Y más en épocas de crisis, el valor y la importancia que tiene la formación en estos momentos difíciles. Desde Global Caja, la formación será siempre una de las palancas que hará que no perdamos el tren de la competitividad. Hace unos días tenía yo oportunidad de contactar con uno de los campus de la UNED de España y precisamente me decía que en esta época, en este curso, han aumentado sensiblemente los alumnos de la universidad. Es lógico. Confirma un poco lo que decíamos ahora mismo de la importancia de la formación en esta época. No solamente adquirir nuevos conocimientos, sino también plantearse un poco la realidad que nos rodea, y este foro yo creo que es un lugar ideal para ello. Global Caja, como siempre, está en contacto, en estrecha relación con toda la economía de la región, con todos los problemas que en la región existen. Y lo demuestra con ese fondo de educación y promoción, en el que se dota con el 15% de nuestros beneficios y del que son fruto nuestras fundaciones como Horizonte 22, y fruto muy concreto ya de esta colaboración es este foro que hoy nos encontramos y que yo deseo que resulte lo más útil posible para todos vosotros. Muchas gracias. Doy paso ahora al presidente de la Fundación Global Caja Horizonte 22, don Rafael Torres Ujena. A Rafael le damos paso. Rafael, tienes que quitar el mute. Lo tiene que quitar él, ¿verdad? Sí. Sí, Rafael, lo que hiciste antes en el micrófono. Ahora, vale. Ahora, perfecto. Sí. Bueno. Señora directora de Desarrollo Corporativo del campus de IES en Madrid, doña Natalia Centenera, que ya estamos en nuestra casa porque estamos colaborando permanentemente y esto pues me congratula mucho. Señor presidente de Global Caja, don Carlos de la Sierra, también muy agradecido por la ayuda que nos prestáis a la Fundación y sin ella sería imposible realizar la labor que estamos haciendo en estos momentos. Señor director de Global Caja, Pedro Palacios, lo mismo te digo, que siempre estás pendiente de la Fundación para que cada vez hagamos más cosas en beneficio de toda la sociedad. Señor vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Manuel Villasalero, muchos buenos días, Manuel, y me agrada mucho que nos hayas acompañado en esta jornada. Señora de la Fundación, de Horizonte 22, querida Carla, patronatos de la Fundación, empresarios, alumnos de la Fundación, buenos días y bienvenidos a este foro empresarial que nos hemos visto obligados a realizar por videoconferencia por la amenaza que se cierne sobre nosotros ocasionada por el coronavirus.
La mayoría de ustedes son empresarios o están trabajando en empresas y hoy quiero hacer una alusión a ustedes porque, como bien ha dicho la directora general, hoy tenemos un protagonismo mayor si cabe. Estamos viviendo una situación atípica basada en dos frentes fundamentales, el sanitario y el económico. La pandemia que estamos padeciendo desde el mes de marzo del presente año nos ha hecho cambiar nuestras vidas, nuestras actividades. Hemos sufrido y estamos sufriendo confinamientos, lo cual repercute de una forma muy negativa en el sector empresarial, que lo está padeciendo tremendamente, no solo por la pérdida de beneficios, sino también por la pérdida de puestos de trabajo. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta situación, porque las empresas no pueden dejar de trabajar, porque de ello depende el progreso de los pueblos. El empresario, la empresa, es la raíz del tejido productivo de un país. Toda la maquinaria administrativa y funcionarial obtiene sus fuentes de ingresos de la iniciativa privada. Y no solo eso, todo tipo de ayudas públicas, desempleo, ERTE, sanidad, etcétera, etcétera, tiene su fuente de ingresos en la empresa e iniciativa privada. Cuando decimos que a nivel político se han tomado determinadas medidas para resolver un problema, no nos olvidemos nunca que la financiación de cualquiera de ellas viene de nosotros, de la empresa. Pero hay más factores mediante los cuales la empresa contribuye a la sociedad y uno de ellos, en estos momentos, es importantísimo. Reflexionemos sobre la innovación e investigación. ¿Quién está proponiendo soluciones a la pandemia vía vacunas? La empresa privada. Evidentemente, hay un lícito interés lucrativo detrás, como en cualquier negocio, pero lo verdaderamente importante es que se descubra la vacuna y eso no tiene precio. La empresa necesita obtener rentabilidad para su supervivencia y esto la hace ser efectiva. Y todo esto lleva aparejado mucho trabajo, mucho sufrimiento y mucha fortaleza mental para superar las dificultades que nos presentan a diario. Les he hecho esta introducción para hacerles ver que el papel tan importante que estamos desarrollando dentro de la sociedad. Por todo esto, desde la Fundación Horizonte 22 queremos serle útiles, queremos ayudarles y para ello siempre nos rodeamos de los mejores, en este caso de una de las excelentes escuelas de negocio de nuestro país, el IES, que en esta ocasión nos ha traído al profesor don Ramón Pin, gran experto en resiliencia, sobre la cual nos disertará. Y posteriormente podremos hacerles cuantas preguntas deseemos. Les hemos obsequiado, como habrán visto ustedes, con un regalo, que son unas mantas y que dentro de la simbología que puedan tener, nos quedamos en que nos sirven para arroparles a ustedes con la ayuda que precisen para que sus empresas triunfen. Agradecemos la confianza que siempre nos dispensan y deseamos que sus empresas tengan muchos beneficios porque esa es la recompensa a quien arriesga su prestigio y su patrimonio en aras no solo de él, sino de toda la sociedad. Deseo que esta jornada les sea muy útil y, como siempre, cuenten con nosotros con nuestra ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Nos sentimos muy afortunados porque, como decía muy bien Rafael, hoy contamos con el profesor Pin. Es un lujo y un placer. Yo, ahora que no nos oye nadie, os diré que es uno de mis profesores preferidos de la casa, pero no hay que comentarlo. No voy a enumerar todas las titulaciones que tiene el profesor Pin, porque todos de verdad, como os digo, le conocéis. Sabéis que ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha sido diputado autonómico, ha sido diputado del Congreso, pero sobre todo es una de las personas que más ha ayudado a más personas y empresarios a crecer, a fortalecerse, a mejorar, a trabajar sus habilidades de dirección. Es uno de los profesores más mediáticos de la casa y, como os digo, uno de los más queridos. Profesor, tuyo es el escenario.
pasa el directo que la mascarilla se te ha enganchado, ¿no? Bueno, pues en cuanto consiga desenganchar la mascarilla. Muchísimas gracias. Bueno, está con la mascarilla enganchada y con el micrófono apagado, o sea que ahora ya estaba con la mascarilla enganchada y el micrófono apagado. Entonces, oye, muchísimas gracias tanto a Global Caja como al IES, como a el presidente, el director general el presidente de Global Caja, el presidente de la Fundación Global Caja, el director general de Global Caja, a Carla, a todos muchas gracias. Y vamos a ir rápido porque me parece que tenemos el tiempo tasado. Una de las cosas del coronavirus es que nos tasa el tiempo. Nos tasa el tiempo en que tenemos que acabar justo a la 1:25. Y por tanto intentaré dejar un espacio para la intervención. De todas formas, como pasa siempre, si alguien por casualidad quiere interrumpir, que interrumpa, porque eso le da dinamismo a la cosa. Y lo único que sabe es que si tiene que interrumpir, tiene que quitarse el mute e interrumpir. En estos momentos me parece que quitando el mute está solo Rafael. Si no recuerdo, el iPad de Rafael está sin mute, los demás están todos con mute, pero si alguien quiere intervenir, pues vamos al mute. Y vamos a hablar de residencia. Ahora están viendo ya, David, la residencia ágil en las épocas de crisis. La primera de las cosas que tenemos que saber es que esto no es tan raro. Esto no es tan raro. Si la vida de los seres humanos siempre pasa en periodos de estabilidad y periodos de crisis. ¿Qué diferencia hay entre estos periodos de estabilidad y estos periodos de crisis? Pues que en los dos hay problemas. La única diferencia es que en los periodos de estabilidad hemos tenido unos problemas con los que estamos acostumbrados a manejarnos y en los problemas de crisis aparecen problemas con los que no estamos acostumbrados a manejarnos. Y esa diferencia marca una cosa interna y es que tenemos una tensión, un estrés organizativo. Esto es la diferencia. Lo que hay que decir es que, a pesar de todo, las crisis no son tan malas como parece. Las crisis son buenas si sabemos aprovecharlas y aprender. Y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Vamos a aprender. Esto no lo decía, no es nuevo, ¿no? Esto, aquí tenéis a Chesbit, que ya en su época ya decía, cada periodo tiene sus problemas y sus crisis, y tener crisis no es malo. El problema es resolverlas aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la dinámica de las crisis? La primera cosa que tenemos que saber es que la dinámica de la crisis es muy sencilla. Lo primero que hacemos es negarla. O sea, no nos puede extrañar la posición, por ejemplo, de algunos grandes políticos, incluso a nivel mundial, que dijeron, oye, realmente esto no es tan grave, porque la primera situación ante cualquier crisis es negarla. Y te aferras a los anteriores paradigmas y análisis de comportamiento. Entonces, ¿qué se produce? Cuando ya esa negación es casi imposible, se produce un cierto desconcierto. El insomnio, el estar soñando y decir, ¡ay, qué pasa ahora! Y entonces, con el tiempo, eso da lugar a la aparición de nuevos paradigmas, nuevas formas de hacerlo. Nos concienciamos. Este es el tercer proceso. Y entonces hay dos posibilidades. O nos enfrentamos a la crisis o huimos. Definimos una estrategia que puede ser de enfrentarse o de huir, no necesariamente de resolverla. Luego ya implementamos lo que hayamos decidido y vemos los resultados. Esto es así, siempre es así. Bueno, pues la salida de la crisis se llama ahora resiliencia. Esta es una palabra que hemos aprendido últimamente. ¿Y qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de superar las circunstancias traumáticas, de enfrentarse a la adversidad y de recuperarse. Esta resiliencia, esta palabreja, no es nueva. Si alguno de ustedes o vosotros ha estudiado ingeniería civil o ingeniería de caminos, que se llama en España, pues sabrá que en la asignatura de resistencia de materiales ya se establecía la palabra resiliencia, que significa la capacidad de un material de
responder ante un impacto y recuperar sus cualidades. Y esto se ha aplicado ahora a la psicología. Es la capacidad de responder a un impacto de cualquier tipo, a un desafío, a un reto y resolver el tema de forma positiva, recuperar nuestras cualidades. La pregunta que nos podemos hacer ¿es innata o adquirida? Bueno, si estuviéramos en una clase, le preguntaría a alguno de ustedes. Pero como no estamos en una clase, pues paso directamente a mi respuesta. Una parte es innata y otra parte es adquirida. Porque esto es como las personas. Las personas sabemos que la personalidad está compuesta de dos partes. El carácter, es decir, esto que tenemos hecho, que construimos sobre ¿qué? Lo construimos sobre algo que es el temperamento. Yo tengo dos hijas. Una hija que siempre dice que no, aunque luego hace lo que le pides. Y otra hija que nació, no lloró durante todos sus primeros meses. Se subía luego a la cama, se acostaba ya sola e iba pensando. Era un temperamento pacífico. Sobre ese temperamento pacífico ha construido un carácter. Y ese carácter más ese temperamento constituye la personalidad. Por lo tanto, tenemos una parte innata, que es lo que nos sirve para responder ante los retos, y otra parte que es educada. De manera que, ¿cómo se crea esa resiliencia, esa capacidad de resolverse ante los retos? Pues básicamente mediante actuaciones ante las adversidades. Pero hay una cosa que a mí me interesa resaltar en este momento, y vamos un poco rápido, y es que la resiliencia no solamente es individual, es también organizativa. Las organizaciones, las empresas, las instituciones tienen también capacidad de resiliencia. Unas sí y otras no. Tenemos una resiliencia que es colectiva, organizativa. Y por tanto, una de las cosas que un empresario debería de tener en la cabeza es, oye, mi empresa es resiliente ante las adversidades que se me pueden presentar, porque lo que es seguro es que va a haber adversidades. No existe ninguna organización, ninguna persona tampoco, que no haya tenido a lo largo de su vida estas adversidades y haya tenido que responder a las mismas. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, a un ejemplo. Es un ejemplo del año 2017, una empresaria mexicana que tiene dos hijas, tiene dos empresas, una empresa de idiomas con 100 profesores asociados y otra empresa que es una consultora, que es una agencia de responsabilidad social. Ella misma tiene unas oficinas. El 19 de septiembre del 2017 hubo un terremoto en México de magnitud 7,1. Afectó a 45.000 edificios, 1.800 con daños graves y 51 fueron colapsados. El edificio donde estaba ella, sus oficinas centrales, demostró, como era de los años 50, deficiencias en construcción y se derrumbó en 15 segundos. Podemos ver lo que pasó en los 15 segundos. Segundos para aplicar un protocolo de evacuación. 15 segundos para salir, 15 segundos para sobrevivir, 15 segundos para perder a mis dos mejores amigas, 15 segundos para perder a 3 personas claves de mi empresa, 15 segundos para perder el 100% de mis activos y 15 segundos para que 11 años de trabajo se vaya para abajo, se derrumbe con el edificio.
Bueno, entonces, imaginaros, o sea, estamos hablando del COVID, del coronavirus. Es verdad que en algunos casos ha habido temas dramáticos, pero no tan dramáticos como este. Ha habido, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente cuando recibe un impacto de este? Lo primero que hay que hacer es algo que es lógico, que es, bueno, recuperar la situación. En este caso, recuperar Hicimos un mapa. a los enfermos, Un mapa a los muertos. de nuestras oficinas, un mapa de dónde estaba la gente, porque teníamos un proceso de evacuación muy cuadrado, muy probado. Entonces sabíamos exactamente dónde había quedado la gente, o sea, porque nosotros pensamos que con 5 segundos más todos salían. O sea, fue nada lo que nos faltó, pero pues, así es, ¿no? Entonces, el tener un mapa permitió a los rescatistas ir directamente al punto que les enseñamos. ¿Cómo se comunicaron con los rescatistas? ¿Ya estaban ellos ahí? ¿Cómo fue ese proceso? No tengo muy claro, o sea, yo digo rescatistas, pero al inicio no había rescatistas, o sea, fue más bien la gente en la calle, o sea, la gente que se decía médicos, pues, probablemente ni eran médicos, pero en ese momento ya ni piensas quién es quién, al final es tratar de hacer algo, ¿no? Pero pues pronto sí, o sea, ni sé, porque yo jamás los vi, te voy a decir, o sea, yo estaba en el piso, te digo, y por todo el gas que se escapaba de todas partes, pues estaba un poco como, me alejaron de la zona más peligrosa. En realidad en ese momento pensaban que yo tenía la columna rota, entonces por eso también estaba yo todavía más limitada, porque pues no podía mover nada de mi cuerpo. Entonces, los que se organizaron rescatistas, que ni sé quiénes son y jamás hablé después con nadie sobre exactamente qué cuerpos si eran como brigadistas organizadas, si era la policía, no tengo idea. Pero total que empezamos a intercambiar con ellos. Mis colaboradores que estaban a la entrada del edificio estaban pues en comunicación constante, y gracias a la lista y al mapa pudieron directamente al punto adecuado, y lo que me deja bastante tranquilidad es que esa misma noche habían sacado 100% de mi equipo del edificio. Heridos, fallecidos, pero por lo menos esa misma noche todos estaban afuera, entonces no hay como remordimiento de que hubiéramos podido hacer algo más. Los encontraron ese mismo día. Bueno, la situación es dramática, pero no solamente en este tema, sino que tenemos algunas cosas más. La propia empresaria, voy a intentar pasar, se encuentra en un desconcierto dentro del hospital. Podemos ver cómo se encontraba en el hospital. Sí, me llevan a un hospital. Todavía no tengo claridad de a quién sacaron o no. O sea, de hecho, todavía no había mucha información que circulaba, y además no decían. Mucho no decían. Entonces, llego al hospital sin saber nada, con mi esposo que me acompaña. No sé en qué hospital, no sé, o sea, no sabía dónde estaba. El hospital fue un caos. En mi familia hay varios. Bueno, imagínense, esto le puede haber ocurrido a más de un empresario, a más de un directivo, incluso con el COVID, porque al fin y al cabo se podía encontrar en el hospital. ¿Y qué pasa en el hospital? ¿Cómo te encuentras en ese hospital? Me quedo sola, y pues en realidad no tengo celular, no tengo computadora, no tengo nada, nadie sabe que estoy ahí, entonces pues, o sea, estoy sola con mis ideas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, ha pasado con las UCIs. La gente que estaba en las UCIs y que tenía responsabilidades. Pues sí, reflexionando, o sea, tratando de entender realmente que realmente las cosas pasaron, que no es una película, y tratando, y empezando, aunque uno no lo quiera, pues a hacer escenarios, ¿no? Y dentro de esos escenarios está, dentro del equipo faltan personas claves. Nos faltan 3 personas muy claves, nuestros 2 brazos derechos.
Entonces, pues, o sea, los escenarios son personales y profesionales. Yo tomo la decisión que si mi brazo derecho sale viva, seguimos la operación, pero que si no sale, claro que no puedo hacer nada. Estoy muy bloqueada de no puedo, no podré y no quiero. Bueno, lo primero que uno se plantea entonces, ¿qué es lo? Hay unas pequeñas lecciones que sacamos de la propia Guanele, que es muy curioso sobre qué es lo que necesitas inmediatamente. El momento en que realizas que te pasó a ti como persona, eso le pasó a tus colaboradores, acabas de perder todos tus activos, no hay nada seguro en la vida a partir de ese momento. ¿Qué sigue? Y entonces ese qué sigue es, desgraciadamente, y es muy triste, necesitamos abogados. Necesitamos abogados. Y dice, oiga, ¿esto es lo primero que necesitamos? Pues sí, incluso, ¿por qué? Porque hay seguros, porque hay accidentes, porque hay posibles reclamaciones. Ellos tenían todo el plan de emergencias estudiado, pero ¿era perfecto? Pues puede haber reclamaciones. Y eso creo que dentro de las 2 horas después de que haya pasado el sismo, sabíamos que necesitábamos abogados. No sabíamos por qué, porque no teníamos pero ninguna noción de qué, o sea, qué habíamos hecho mal, si es que habíamos hecho mal. O sea, en sí estábamos rentando estas oficinas, pero uno nunca sabe. Y aparte del momento en que un edificio se cayó, estábamos dentro, había gente por nosotros dentro, necesitamos abogados. Y necesitamos dinero. Bueno, parece mentira que dice, bueno, ¿qué necesitamos de momento? Pues 2 cosas muy importantes. Abogados y dinero. Pero antes hay que reflexionar. Dice, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Dónde están nuestra capacidad de resiliencia? Individual, en los colaboradores, en la familia, que también es muy importante, en la organización en su conjunto, en entidades externas que pueden colaborar, en todo el ecosistema público, las administraciones. Hemos visto cómo en el COVID han sido importantes y por tanto tenemos que analizar los horizontes, los escenarios en donde podemos buscarlo. El capital humano, nuestro capital económico, nuestro capital social, que son las relaciones, nuestro capital político, que son las influencias. Y en distintos sitios. Por ejemplo, tienes experiencia individual y has aprendido, tienes atributos personales, tienes motivación y compromiso, tienes valores y creencias, incluso tienes una cierta espiritualidad que no tiene nada que ver, o tiene que ver, pero no necesariamente con el tema religioso. O sea, se ha demostrado que la gente que tiene creencia en que hay algo más, además de esta vida, pues tiene más capacidad de resiliencia. Igual que pasa con la organización. ¿Cuál es la experiencia previa de tu organización? ¿Cuál es la flexibilidad que tienes en las operaciones? ¿Qué cultura organizacional tienes? ¿Qué tecnología puedes utilizar? ¿Tienes protocolos y procesos, digamos, estudiados? Y sobre todo tienes capacidad de comunicación de crisis. Hay una cosa aquí que nos puede contar Guanele. Me anima y me calienta el ver que la otra empresa sigue de pie, la gente se ha organizado. Es muy impresionante, hablaremos después de los colaboradores, de su reacción ante una tragedia así, pero todos me impresionaron y estoy tan agradecida de todo lo que han hecho desde el minuto cero. Pero claro, vuelvo al entrar en ese lugar, lo que veo es una oficina. O sea, la gente está trabajando, trajo sus propias computadoras de su casa, están tomando decisiones, hay mapas en las paredes ya de necesitamos avisar a tal, como un mapa de procesos de qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo más urgente. Y esto es extraordinario.
esto es extraordinario porque eso es una autonomía, una madurez, pues sí que me impresionaron. Entonces, ya sé que algo va a seguir. Pero ¿y de dónde crees que les haya venido esa madurez o esa fuerza? Me está preguntando dónde tiene esa Pues fuerza. yo creo que hay un tema de valores de la empresa y que al final cuando contratamos, la gente que se queda en nuestro equipo comparte los valores de la empresa. Entonces, desde ahí, al final, de alguna forma, contratas a personas que se parecen a ti, o sea, dentro de estos valores. Y creo que tenemos gente extraordinaria en nuestro equipo, entonces creo que por sus propias personalidades, pues sí, es gente extraordinaria. Hay muchos héroes. Y la cultura también de la empresa, donde damos mucha autonomía, exigimos mucha autonomía. Somos muy del estilo de lanzar a la gente sin que sepa, del aprendizaje a través de los errores. Entonces, le pedimos a la gente de que se aventure y les exigimos que se aventure. Entonces, hay que dar una capacitación en tal lugar. Ah, muy bien. ¿Tú crees que podemos hacerlo? Pues sí, yo creo. Perfecto, entonces tú lo vas a hacer. No, pero ¿cómo? Pues tú crees que lo podemos hacer. O sea, yo estaré para apoyarte, pero adelante, ¿no? Y entonces, la gente cuando entra con nosotros tiene muchos sustos iniciales, pero para justo que tome confianza y que se dé cuenta que sí se puede. Eso sí es nuestra cultura de empresa y creo que esto participó mucho en ese momento. Y también el buen trato a tus colaboradores. Al final las relaciones que puedes tener con ellos pues son cruciales, porque en ese momento bien hubieran podido quedarse en su casa, considerar que la empresa no iba a seguir, hubieran podido buscar trabajo y no, aquí estaban y fieles. Y si tú eres fieles a tus colaboradores, pues ellos serán fieles a ti también. Son dos cosas que nos ha enseñado Gwenele. La primera es, oye, hay que tener un buen trato con la gente porque hace que responda, pero segundo es, hay que enseñarles a ser resilientes. ¿Y cómo se enseña a ser resilientes? Poniéndolos en situaciones de crisis, dándoles retos y aceptando una cosa que ella dice, que es muy típico de toda organización agile, y es: un error no es un desastre, es un proceso de aprendizaje. Si nunca dejamos que la gente tenga errores, nunca aprende. Si al primer error que tiene una persona le damos un palo, lo despedimos, le damos unos gritos, ¿tal?, pues ya nadie va a tomar decisiones. Hay que dejar que la gente, digamos, tenga errores. No demasiados, porque si no también al final quebramos la compañía. Pero y esto es una mentalidad del sistema Agile. El sistema Agile es cualquier camino que se inicia y no tiene continuidad, es un aprendizaje. Pero no solamente tenemos que ver dentro de la organización, también hay que verlo en las entidades externas. Todos ustedes pertenecen de alguna manera a la familia de Global Caja y a la fundación de Global Caja. Y ahí también se pueden obtener ventajas. Me cuenta Gwenele que una de las cosas que le ocurrió cuando se quedó sin nada, porque el edificio se cayó y no tenía oficinas. Ella era vicepresidenta de la Cámara de Comercio franco-mexicana y le cedieron los locales. Por eso ella cuenta, cuando llegué yo allí, vi una oficina. Creí que había una oficina y no había una oficina. Entonces, acaba de caerse... ya lo mantengo. Creí que había una oficina y no era una oficina. Eran locales que le habían dejado. Por tanto, el tema de las entidades externas y el ecosistema, lo hemos visto también, por ejemplo, el ecosistema administrativo, las políticas del gobierno, los famosos ERTES. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido ERTES? Que, por cierto, estaba ya previsto en la reforma laboral, esa que quieren cargarse
tan rápidamente, que nunca se la cargan porque es imposible, pero que es la reforma laboral del 12, que estaban los ERTES. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos dice Juan L. El involucramiento de los colaboradores es clave, es crucial al final, humanos. Entonces, si tú pierdes esos humanos con su experiencia, con su know-how, entonces pierdes, pues, no sé, tal vez el 70% del valor realmente de tu empresa, ¿no? De las posibilidades de tu empresa. Entonces, sí, los colaboradores es muy importante la relación que mantienes con ellos, la cultura empresarial que estás creando con ellos, porque, y eso va con todos los grupos de interés finalmente, pero estas relaciones fuertes, nunca sabes si algún día vas a necesitar ocuparlas, pero nosotros sí llegó ese día que no teníamos previsto y que finalmente naturalmente se dieron bien las cosas, pero porque antes habíamos cuidado mucho tanto las relaciones con los colaboradores como las relaciones con todos nuestros demás grupos de interés, nuestros clientes, nuestros prospectos, cámaras empresariales, nuestra competencia, y es clave. Podemos pensar que es pérdida de tiempo porque pues jamás tenemos tiempo suficiente, ¿no? como ejecutivos, pero es crucial. O sea, sin esto jamás hubiéramos podido seguir. Bueno, como hemos visto, uno de los colaboradores muy importantes de las empresas son los financiadores. Yo he tenido muchísimos webinars con muchos empresarios y me han dicho siempre, durante todo este tema del COVID, que una de sus, digamos, preocupaciones, la primera preocupación de cualquier empresario cuando apareció el COVID, y me imagino que les pasa a todos ustedes, es primero los empleados, el tema de la salud, pero la segunda, incluso, digamos, previa porque es más urgente, aunque no sea tan importante, es la caja, la tesorería. De hecho, la mayoría de los empresarios lo primero que miraban es, a ver, ¿cómo tengo mi tesorería de aquí a un año? ¿Y quién me puede ayudar en esa tesorería? Claro, que si mis relaciones con mis financiadores son de un tipo o de otro, pues tengo más resiliencia o menos resiliencia. Y eso es parte de la resiliencia, porque la resiliencia es un conjunto de capitales humano, social, económico, político, intelectual y emocional. Y la parte del capital emocional está también en el tema de mis relaciones con entidades externas. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ¿nos hemos preparado? Por ejemplo, ¿era previsible este tipo de crisis? Aquí tengo yo una encuesta de los 5 últimos años. Se había preguntado por parte de Pricewaterhouse en el año pasado, en el año 19, ¿qué tipo de crisis se habían enfrentado las empresas? Entonces, si vemos esta encuesta, resulta que, digamos, podríamos poner en desastres naturales y ambientales el tema del COVID. Solamente un 16% de las compañías dicen que habían tenido que enfrentarse a ese. Estaban poco preparadas para esto. Las derivadas de catástrofes sanitarias expresamente estaban poco incluidas en, digamos, las previsiones de las compañías. Por tanto, era muy difícil ser consciente, a pesar de que habíamos tenido la gripe aviar y el SARS. En consecuencia, bueno, teníamos preparación general a las crisis, pero muchas veces ni esto. De manera que tenemos que ver dos cosas cuando estamos en las compañías. ¿Cuál es la preparación consciente? Pero también hay una preparación inconsciente. Una preparación que sin darnos cuenta estamos teniendo en la cabeza. La preparación consciente son todos los planes de contingencia que tenemos, en el cual uno muy importante es la caja. Tenemos tesorería, eso es muy importante. Y luego también el entrenamiento que hemos hecho. Pero hay una preparación inconsciente que es la cultura de empowerment que hemos desarrollado en nuestra compañía, las relaciones de confianza con los distintos stakeholders, con los financieros. De hecho, alguna de las anécdotas que he tenido durante estos días
durante estos meses ha sido, por ejemplo, el tema de los créditos llamados del ICU, los famosos créditos del ICU, que como sabéis tienen el aval del Estado. ¿A quién creéis que, según mis impresiones, se han dirigido los grandes bancos para darles créditos de ICO? Pues resulta que se lo han dirigido a gente que en realidad no los necesitaba. Ha habido empresarios que me han dicho, me ofrecieron X millones de euros a 10 años, con 2 años de carencia y un tipo de interés bajísimo. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues lo cogí. Lo necesitaba, ¿no? Pero ese dinero a estas alturas, pues en algo lo utilizaré. De manera que... ¿Y por qué me lo ofrecieron? Porque había sido una persona que había respondido bien durante mucho tiempo a mis propios financiadores, a mi banca. De manera que esto es importante. La capacidad de aprovechar, pues, por ejemplo, las ayudas de las administraciones, los ERES, etcétera. Si tú tienes una empresa que está acostumbrada a hacer ERES y ERTES, probablemente es más fácil que haya podido aprovechar estas oportunidades, etcétera. Hay una preparación consciente, pero también hay una preparación, digamos, inconsciente de la que tenemos que sacar provecho. Aquí, por ejemplo, nos dicen estos colaboradores de Guanele, dice, tomamos la iniciativa de seguir trabajando porque lo recibimos de Nicolás, que es su marido, y de Guanele. Fue un auténtico interés por nosotros. Confía en el equipo y todos tendríamos compromiso. Bueno, hemos de superar la crisis. Cosas que hay que tener en cuenta. Primero, evitar el negacionismo. Bueno, lo hemos visto, esto del negacionismo, incluso ha habido manifestaciones de negacionistas que niegan el riesgo. Que otro es posible que no lo nieguen, pero digan, pero no tenemos nada que hacer. Y por tanto, se puede producir una parálisis. Y entonces, hacer lo que se puede hacer y olvidarse de lo que parece imposible. Avanzar con los errores, que es lo que hemos dicho, y corregir el rumbo continuamente. Esto en la metodología Agile, como algún día podíamos profundizar en ella, funciona a base de lo que llaman ellos sprint. Que es lo que, el sprint es lo que en las carreras es el sprint final. Bueno, pues son sprint a lo mejor de 2 semanas o de 1 semana que hacen un proyecto y ven cuál es el resultado. Si el proyecto, digamos, obtiene algunos resultados, continúan en esa línea. Si no, aprenden y corrigen el rumbo. Este es el sistema para responder a este tipo de crisis. Y, por tanto, mejorar los procesos y ser mucho más eficientes en todo. Por ejemplo, aquí tenemos a Guanele. Las claves para seguir adelante, la paciencia. La paciencia, porque la flexibilidad, no resistir al cambio, porque te encuentras, o sea, al final es tu empresa, pero es una empresa nueva, o sea, toda la actividad cambió, y porque, o sea, nosotros durante meses, el 70-80% de nuestro tiempo era en temas relacionados con el sismo. Apenas ahora está empezando a bajar. Entonces, quiere decir que tienes que hacer el trabajo de las personas que faltan, tienes que contratar, capacitar, pero también, o sea, eso es solo sobre el 20-30% de tu tiempo, tienes que hacer el trabajo de 4 personas. Entonces, o sea, ¿cómo le haces? Lo que decías es priorizar, es tener esa paciencia. Creo que, o sea, por primera vez aprendimos a soltar, a decir, no pasa nada, no pasa nada. Cosas que parecían tan fundamentales, pero es así, tienes 15 cosas fundamentales que hacer. No las vas a hacer todas, necesitas priorizar. Entonces priorizas y tienes que soltar, porque si te quedas con la presión de es que no hice las 14 otras, entonces no, o sea, no puedes seguir adelante, tendrás demasiado estrés y el estrés no es constructivo para nada en estas situaciones. Teníamos suficiente estrés de otros temas, o sea, físicos, familiares, legales, económicos, etcétera, como para preocuparse, además de una cuestión de procesos, de operación, etcétera. Entonces, priorización, paciencia, flexibilidad, no resistir al cambio, las cosas no podían ser iguales. Obviamente, nosotros como emprendedores tenemos una
gran capacidad de aceptar el cambio. De hecho, generamos el cambio, ¿no? Pero el reto está en que el equipo acepte el cambio. Como vemos, se resiste mejor a las crisis cuando se es un actor del cambio. Hay que aprender a prescindir de cosas, ha dicho. Hay cosas en las que hay que cerrar lo que hay que cerrar. Podríamos ver un vídeo también de Juan Ellen que dice, oye, me entero de que en una de mis empresas básicas, la persona, digamos, básica ha muerto y lo que hago es cerrar. Pero dice, 8 años para construir esta empresa. Pero es que esto lo aprendí también de un empresario, curiosamente, ibicenco, que tenía inversiones en la cría de cerdos ibéricos en Extremadura. Él tiene 2 empresas, una en Ibiza y otra. Y me dijo, dice, mira, una de las cosas que he tenido que hacer es, digamos, sacrificar a mis 1000 cerdos. Y bueno, ¿y por qué? Dice, sí, porque en la crisis anterior, en la del 2008, resulta que lo que hice fue que, pues, les alimenté con pienso, porque la montanera llega hasta más o menos febrero o marzo, y luego los alimentas con pienso. Pero claro, si no hay demanda, ¿qué es lo que me pasó en el año 2008? Entonces, resulta que el sobrecoste del pienso lo tuve que llevar a mis costillas. Y entonces, ¿qué ha hecho este año? Este año ha dicho, bueno, cuando acaba la montanera, pues sacrifico los animales y los vendo en la situación en que estén. Bueno, o sea, hay que ser también muy frío, ¿no? No mantener cosas que pueden ser inútiles. Ver todo esto de qué planes son más urgentes y más necesarios, qué hay que hacer para conseguirlos, tener unos cronogramas de control de resultados, reuniones de avance, todo esto, simplificar procesos, externalizar otros, aprovechar la resiliencia. Es un momento en el que puedes darle la vuelta a tu empresa como un calcetín. Y además, por ejemplo, un tema que podemos discutir, los sindicatos. Hay que aprovechar la resiliencia también para mejorar. Mucho mejor. O sea, íbamos muy bien, pero esa parte de la resiliencia, o sea, de hecho, o sea, la definición de la resiliencia es sacarlo de una tragedia, de un evento negativo, sacarlo lo positivo, ¿no? Voltearlo como una oportunidad de renacer, sacar provecho de una situación terrible y en este caso fue así porque pues creo que todo el equipo pues dio 1000% de sí mismo. Entonces dio un empuje muy grande a la operación. Nosotros como líderes tuvimos que revisar todos los procesos, toda la forma en que funciona la empresa por la muy sencilla razón de que... Pues ya tenemos, o sea, esto de la resiliencia, las personas son resilientes, las organizaciones también, como hemos visto. ¿Qué hace falta para que las organizaciones sean resilientes? Pues tener personas resilientes. ¿Para eso qué hay? Hay que tenerlas en cuenta en el reclutamiento. A veces, cuando reclutamos un directivo y sobre todo una persona que va a tener que tomar decisiones, hay que estudiar su historia. ¿Cómo se hace resiliente uno? Respondiendo frente a los retos. Hay una cosa de las que realmente aprendí, que es las personas con más valor que encontré en mi vida son las que más habían sufrido y habían sido capaces de responder a ese sufrimiento. Es curioso. Por lo tanto, en el reclutamiento hay que tener en cuenta esa virtud de la resiliencia, porque va a haber y está habiendo siempre crisis. También en el diseño del puesto de trabajo, si no les das empowerment, si no les haces, no tienes tolerancia al error, si no aprenden de los fracasos, pues no serán resilientes. Haber tenido entrenamientos colectivos, el confianza mutua, y luego un entrenamiento por parte de la compañía para mecanismos de respuesta a la crisis.
Ya sabéis que en Estados Unidos se valora mucho la segunda oportunidad, es decir, empresarios que hayan fracasado y se han remontado. Esto se considera que son gente de segunda oportunidad y que son gente resiliente. Y luego todo el desarrollo con las relaciones externas, los proveedores, los clientes, los financiadores. En el fondo hay que pensar que al final también hay que ayudarse unos a otros. Y el entrenamiento en las relaciones con el entorno administrativo también, que eso a veces no nos parece. Esto último que no me cansaré de repetirlo. Es que mis compañeros a veces de finanzas hablan del apalancamiento financiero. Y los de, por lo menos los de pueblo, como yo digo, los de aldea, sabemos que deber, hombre, es bueno, pero no demasiado, porque luego resulta que hay que devolverlo. Hay que tener un apalancamiento financiero bastante razonable. La caja es muy importante. Sin caja no hay paraíso, diríamos, parafraseando a una de las series de televisión que algunos hemos conocido. Entonces, y además luego hay que tener suerte. Esto siempre es necesario. Bueno, algunas frases de resiliencia organizativa. Por ejemplo, Henry Ford dice, cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el aire. Pero hay una cosa de Antonio Garrigues Walken que me hizo mucha gracia. Dice, la frase que más le gusta a Antonio Garrigues es viva Hermeti, man que pierda. Dice, eso sí que es una expresión humana amorosa. Amar a alguien cuando pierde. O sea, los del Atlético de Madrid son resilientes, por así decirlo. Pues este es o la frase de Charles Darwin que dice, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Fijaros que en el fondo, cuando tengáis vuestra empresa o vosotros mismos, una cosa es lo que se ve, la copa, como en este árbol, pero lo más importante es lo que hay bajo, la raíz. Eso es lo que hace que tú puedas incluso resistir al viento, a la lluvia, ese árbol, etc. Entonces, algunas cosas que hemos aprendido del COVID-19. Primero, no todas las empresas han tenido el mismo impacto. Por ejemplo, afortunadamente el sector agroalimentario, digamos, lo ha resistido mejor. Mientras que otros sectores, como el sector, digamos, de la automoción, pues ha tenido más dificultades. O el sector sanitario ha tenido sus propias características. O las telecomunicaciones. Cosas que hemos aprendido. Primero, que el COVID ha acelerado la digitalización de la economía empresarial. En estos momentos, la gente está más acostumbrada a hacer cosas que hubiesen costado mucho tiempo. Por ejemplo, todo el tema del teletrabajo. Segundo, que se van a perder pérdidas de puestos de trabajo, pero que aparecerán otros nuevos. Y no solamente como dicen los expertos, que los expertos dicen, no, es que las máquinas van a hacer desaparecer puestos de trabajo y luego necesitaremos especialistas. Yo estoy viendo en muchas empresas un aumento del personal de limpieza. O sea, no se trata de un trabajo, digamos, tecnológicamente muy complejo. Es muy importante, lo necesitamos, pero lo hay. Es decir, que no solamente hablemos, están apareciendo nuevas necesidades de trabajo y se crea un cierto sentimiento de incertidumbre y de inseguridad laboral. Y esto es lo que hemos de convertir en oportunidades. Mirad, esto me decían los empresarios. Esta slide es de lo que he aprendido de los empresarios. Es un cometido de las empresas el deshacer la incertidumbre sanitaria y laboral. Y eso sí que aumenta la pertenencia a la empresa. Hay que liderar con flexibilidad, con confianza en el trabajo remoto. Y la digitalización iba a venir de todas formas, pero lo hemos acelerado. Lo que pasa es que es verdad que el trabajo a distancia, el teletrabajo exige una legislación que aún no está completa. Hay un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno, también hay un proyecto de ley, pero también habrá que ver cuál es la dinámica jurídica en que se va a desarrollar este proyecto de ley. ¿Qué cosas tendremos que hacer? Tendremos que detectar los brotes de infección. Nos habíamos confiado
y ahora tenemos la segunda ola. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad de testeo. No ya en las empresas, sino en la sociedad, pero ahora tenemos, por tanto, que diseñar planes con indicadores fáciles de seguir. En nuestras empresas tenemos que tener, aquí en el IES, por ejemplo, para entrar en el IES todos los días hay que tener un protocolo de sanidad. Hay que ver, no se puede ir sin mascarilla. Bueno, todas estas cosas que hemos aprendido, y además en el IES todos los días nos mandan un comunicado a todos los miembros del IES diciéndonos si ha habido alguien que se ha tenido que confinar, si ha habido alguien que está mucho peor, etcétera, para que nos concienciemos. Porque uno de los problemas que ha habido en este caso y que está habiendo es la falta de conciencia del peligro. De hecho, esto que decía al principio, la negación del riesgo, al principio, no solamente es a nivel general o a nivel de empresa, es también individual. Y ha habido gente que niega el riesgo a nivel individual. Y luego tiene que haber un proceso de comunicación rápida y eficaz. Tenemos que descentralizar las decisiones, unas y centralizar otras para ejecutarlos a toda velocidad. Aquí una pregunta que nos podemos hacer dentro de un rato sobre cuál ha sido la colaboración sindical. Esto lo comenté por los empresarios, y en realidad lo que me dicen es lo normal ha sido la colaboración sindical, sobre todo si la Dirección de Recursos Humanos se adelanta a las posibles predicciones, que muchas veces son absolutamente razonables. Y por tanto, esto es. Bueno, tenemos que tener el control de temperaturas. No sé, yo cuando voy a dar clase a la universidad del IES, de la Universidad de Navarra, que como sabéis tiene un campus de posgrado en Madrid, a la entrada te toman la temperatura siempre. Y luego un tema que es repensar los procesos y la plantilla. A lo mejor repensamos ahora los procesos y nos damos cuenta que necesitamos menos plantilla o tipo de plantilla distinta. O necesitamos más plantilla y sobre todo distinta. De manera que las empresas se están digitalizando, los consumidores se están digitalizando, los proveedores se están digitalizando. No necesitamos ir a ver a los proveedores tantas veces. A lo mejor los viajes se han reducido. Y los competidores, sobre todo los competidores. Mucho de lo de antes volverá, tampoco nos engañemos. Pero algo ha cambiado sustancialmente en nuestras organizaciones, en nuestros empleados, en nuestros clientes, en los competidores, en los proveedores, en la cadena de valor de la industria. De manera que esto también me han dicho los empresarios. Oiga, necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. La dirección remota es distinta. Tenemos que tener gente que sea capaz de calcular, sentir la situación, digamos, anímica de un colaborador que está a no sé cuántos kilómetros de distancia y que solamente estamos relacionados con él a través de sistemas telemáticos. ¿Necesitamos ir a verlo? ¿Basta con una llamada por teléfono? ¿Es suficiente la relación que tenemos a través del mail o de... Esto es una sensibilidad especial que tienen que tener los nuevos directivos. Y, por tanto, y también desmitificar un poco el teletrabajo. Una parte hay que seguir hacerla. Y sobre todo tener en cuenta que los cambios no son solo de los sistemas, sino de las personas. Esto también me lo han dicho. Resulta que hay gente que añora la oficina. Que dice, oye, yo quiero ir a la oficina. Por ejemplo, imaginemos un chico joven, estos universitarios que viven en un piso de 50 metros con poca luz y además son varios y tal. Dice, oye, estoy mucho mejor en la oficina. Pero es que además la gente necesita la socialización. O sea que el trabajo en remoto exige de vez en cuando una relación presencial. Cosas que vamos a hacer. Evitar el miedo al contagio, emplear tecnología, proteger las instalaciones, espacios mucho más amplios. Es curioso porque por una parte vamos a necesitar más espacio porque hay que mantener la distancia social, pero por otra parte si tenemos gente teletrabajando necesitamos menos. Hay que ver lo que vamos a necesitar. Y luego una cosa que no sé si nos va a dar. ¿Vamos a tener más impuestos y cargas sociales? Bueno, se está discutiendo los presupuestos para el año
XXI y como sabéis, todos anuncian más impuestos. Bueno, esto será para todos. O sea, de manera que con esto me habían dicho que necesitamos un rato para las preguntas. Y entonces creo que es el momento de iniciar el coloquio y luego ya volveremos a darles las gracias. ¿Ha habido alguna, digamos, sensación? ¿Alguna, digamos, cosa que no estén de acuerdo? ¿Algo que quieran comunicar? ¿Alguna experiencia propia que quieran comunicar sobre esto de la resiliencia y la situación de agilidad que tenemos que tener? Abrimos el diálogo. Ya saben que si quieren hablar tienen que quitar el mute. Hola, buenos días. ¿Quién es? ¿Dónde estás? Soy Jorge Arizcun de la empresa Nexter de Ciudad Real. Ajá. Bueno, aparte de que me ha gustado mucho el contenido, muchas gracias. Estoy de acuerdo con que la necesidad de comportarse de una forma ágil ante una pandemia como esta y todo el cambio que ha promovido, pues es una cualidad que las empresas deben desarrollar. Lamentablemente se ha tenido que desarrollar sobre la marcha porque tampoco hay un entrenamiento previo. Pero es cierto que esta capacidad que se ha podido desarrollar, yo por ejemplo vengo de un sector que es un sector ahora mismo que está en primera línea, cuando antes no lo estaba. Nosotros somos una empresa de servicios de limpieza y ahora también tenemos desinfecciones y hemos tratado de hacer también un poco de un crecimiento horizontal de nuestra empresa en los servicios que ofrecemos, para hacerlos además de forma mucho más rápida y mucho más ágil. Y todo esto ha habido que hacerlo con la circunstancia de que hemos tenido que hacer una división de los equipos y sobre todo de los equipos de gestión para no estar todos juntos y hacer unos subequipos burbuja que no coincidimos nunca en la oficina y tenemos que estar teletrabajando y trabajando presencialmente, pero separados unos de otros, con un nivel de gestión muchísimo más alto. Todo esto ha habido que desarrollarlo en tiempo récord y aunque ha sido bastante cansado, yo creo que ha sido una experiencia de crecimiento en el trabajo brutal. Entonces, claro, estoy completamente de acuerdo en que hay que entrenarlo, pero que esta situación realmente ha supuesto un entrenamiento a contrarreloj. Y bueno, realmente las empresas, muchas de ellas lamentablemente que no pueden a lo mejor adaptarse porque ni siquiera van a tener mercado o ni siquiera van a tener oportunidad de continuar, pues desde luego lo tienen muchísimo más difícil. Pero aquellas que realmente necesitan dar la talla, es ahí donde se ve la capacidad tanto del equipo como la humana, individual, de la gente que lo conforma. Y bueno, realmente yo personalmente he de decir que la experiencia en nuestra empresa, aunque ha sido bastante agotadora, nosotros tenemos una cantidad de plantilla muy amplia, muy dispersa, y ha habido que hacer muchísimo movimiento laboral, muchos cambios de turnos, muchos cambios de frecuencias de servicio, y todo eso ha habido que hacerlo fines de semana, ha habido que hacerlo de noche, estando en casa, sin los recursos normales de la oficina. Y yo, la verdad que estoy sorprendido de la capacidad de adaptación que ha tenido el equipo, que no todo el mundo tiene el mismo desarrollo digital y que han logrado realmente adaptarse en tiempo récord. Así que todas las empresas que realmente, como la nuestra y de otros sectores, han tenido que reinventarse en tan poquísimo tiempo, yo la verdad que los felicito porque desde luego es un ejemplo y de ese aprendizaje yo creo que deberíamos escribirlo porque de ahí sacaríamos un manual como el de esta mujer que nos ha tan dramáticamente contado su experiencia en México, nos ha enseñado a realmente poder hacer este cambio de esta forma tan rápida y que nos sirva por si acaso, Dios no lo quiera, en el futuro tenemos otra circunstancia similar. Y eso es lo que quería yo compartir. Oye, pues me parece que es Jorge, ¿no? Jorge. Sí, Jorge. Pues, bueno, de todas formas tienes un apellido que no parece de Castilla-La Mancha, ¿no? No, es Navarro mi apellido. Es Navarro, sí. Pues sí. Es que me recordaba una cosa curiosamente sobre esto de la agilidad y nuestra gente. Antes de ayer, no, el jueves. El jueves estuve dando clase
San Sebastián. Allí está la Escuela de Ingenieros Tecnum, que es una escuela de ingenieros de la Universidad de Navarra. Y había como 50 personas que estaban haciendo el máster de ingeniería. Entonces, y yo que me dedico, Jorge, a temas sociológicos laborales, pues siempre estoy hablando de la cultura de los Zetas y de los millennials, que son gente global, etc. Entonces, una cosa que hice, curiosamente, fue preguntar ¿cuánta gente de los que estáis aquí, eran 50 alumnos del máster de ingeniería, pensáis trabajar en el País Vasco y Navarra? ¿A que no sabéis cuánta gente levantó la mano? El 80%. O sea, todo esto que estamos hablando de las nuevas generaciones, oye, a lo mejor no son tan... ¿no? O sea, y esto me da... Oye, necesitamos meter en la cabeza de nuestra gente que el cambio es necesario, pero que el cambio geográfico es importante, porque se aprende mucho. Que estar metido en la aldea todo el tiempo, desde que se nace hasta que se muere, es malo. Eso no quiere decir que no haya que volver. Hay que volver. Pero lo que sí que es verdad es que la gente es resiliente cuando tiene muchas experiencias. Y luego esta cosa que me has contado también, Jorge, que me parece que es una de las cosas que aprendí también con los empresarios. Me dicen, oye, en todos los departamentos vamos a tener dos grupos. Un grupo que va a trabajar presencial una temporada. Y luego otro grupo, el otro grupo va a estar trabajando a distancia. Y al revés, a la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque si se me pone un enfermo del grupo que está presencial, como los demás están en contacto con él, pues quedan contaminados y los tengo que aislar. De manera que de alguna forma necesito tener repuesto. De que estas cosas que parece que son cosas sencillas del sentido común es muy importante. Y por tanto, que toda esta experiencia de crecimiento, y una cosa que sí que es, para todo este sistema es muy útil haber implantado un sistema agile de organización de proyectos. Que en las empresas haya un departamento dedicado a hacer proyectos agile. Los proyectos agile, como ya sabéis, son proyectos en los que se utiliza una metodología que es la Scrum. Algún día podemos hablar de ello si hace falta, pero que en el fondo es simplemente esto. Oye, se trata de hacer proyectos, mirar por un lado, seguir avanzando y darle al cliente una mejora, no definitiva. Buenas tardes, buenos días, profesor Ping. Soy Pedro, hombre, Palacios, encantado. Imagino que se acordará de mí. Sí, señor. Pues yo en primer lugar, a ver, mi intervención, en primer lugar quería felicitar a la Fundación Horizonte 22 y al IES, y a celebrar no solo los 10 años de colaboración que se cumplen este año, que es una colaboración estrecha, que nos hemos beneficiado todos, pero especialmente en Castilla-La Mancha de una forma particular. Y no solo por eso, no solo por los 10 años, sino también porque en estos tiempos difíciles, el que hayan dado un paso adelante y no hayan dicho el año que viene lo organizamos, sino que se hayan sabido reinventar y lo hayan hecho de otra forma, pues esto no deja de ser un foro diferente, pero que guarda la esencia, que eso es lo que quería yo compartir con todos vosotros, ¿no? También, bueno, pues a todos los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé lo ocupadas que son y que está en la agenda de todo el mundo. Y entonces, bueno, pues reservar 1 hora y media para poder compartir reflexiones para mí siempre es gratificante y enriquecedor. Nosotros como Global Caja, el ser pues también alma mater de este tipo de eventos. Con respecto a la ponencia, darle la enhorabuena, felicitarle. Sin lugar a dudas, podemos sacar muchas cosas en claro. A mí me gustaría reflexionar sobre un par de ellas o 3 y luego dejarle una pregunta abierta. La reflexión, como hemos visto con Gwenele, yo creo que tenemos que mirar alrededor para ver que la situación es difícil para todos, y eso no es que mal de mucho consuelo de tontos, pero es verdad que vivimos en un mundo que ya venía de ser cambiante y la crisis y la pandemia no ha hecho más que acelerar el cambio,
pero eso con una lectura que tenemos que ser capaces de afrontar los cambios, pero como lectura positiva yo creo que todos hemos demostrado una capacidad de responder a estos cambios muy importantes. Jorge acaba de decir desde Néstor cómo lo habían hecho, nosotros también como actividad esencial, nosotros un día nos escuchamos por la televisión que el país se cierra y que dentro de los sectores esenciales está la banca. Bueno, pues también somos capaces de reinventarnos rápidamente y esa preocupación que tenían todas las empresas, a la que también hacía referencia del tema de la caja, yo creo que fue nuestra máxima preocupación porque sabíamos que teníamos que dar un paso adelante y, bueno, y nosotros concretamente en el 40% de las empresas que han pedido ICO en nuestra zona de influencia hemos estado presentes, hemos dado 8.000 operaciones por 800 millones de euros y sobre todo orgullosos porque en un momento de dificultad todo el equipo de la caja ha sabido coordinarse, ha sabido pues, operar de esa forma ágil para hacer y para responder de una forma adecuada. Por tanto, la segunda reflexión es que el mundo es difícil no solo para nosotros, todos los sectores tenemos retos, nos haya afectado más o menos, pero también tenemos muchísima capacidad, que confiemos en nuestras posibilidades. El tercero, que es momento, ahora más que nunca, de hacer una reflexión estratégica y en torno a la filosofía ágil o a otra filosofía, pero que todos deberíamos hacer esa reflexión estratégica y que cuenten con nosotros todos los presentes para andar el camino, porque creemos mucho que España ha sido un país con muchísimos aciertos, también algún desatino, pero si yo miro la historia, creo que siempre que hemos salido triunfantes de las ocasiones ha sido cuando hemos pensado en común y cuando hemos trabajado en equipo. Entonces, por tanto, yo eso lo dejo abierto para el que quiera y el que nos necesite, ahí nos tiene. Y la pregunta, ¿cómo ve el año 2021 y dónde, desde su punto de vista, que trata con muchos empresarios y habla y ve muchas circunstancias, dónde deberían centrarse las empresas fundamentalmente, si tuviera que lanzar dos titulares, en este 2021? Bueno, lo primero es que, Pedro, muchísimas gracias por todo. Y yo creo que la primera lección que hay que sacar es: nunca tenemos que estar seguros de que lo que está pasando es lo que va a pasar. Y que las crisis nos van a venir. Nadie esperaba la crisis del COVID, todos estábamos tan tranquilos. Nos parecía que el mundo iba a seguir. Igual que, bueno, nos ha aparecido la crisis del COVID. Acordaros que en la crisis del 2008 es que nunca la economía había estado tan bien, que todo el mundo estaba encantado. Bueno, y nos vino es decir, es que vendrá una crisis. ¿De qué naturaleza? A lo mejor no es ni naturaleza sanitaria, ni naturaleza financiera, puede haber una crisis política, puede haber una crisis, digamos, de otro tipo. Y por tanto, lo que sí que hay que decir es, hay que estar preparados para digamos, afrontar a las crisis. Tener la gente, como habéis dicho, con la mentalidad abierta. Y luego, ¿qué va a pasar en el año 21? Pues dependerá. En principio, yo, si fuera empresario, y como empresario, con las pocas empresas que tengo y que asesoro, lo primero me preocupa la caja. Y lo segundo me preocupa la gente. Y estos son los dos grandes, digamos, ejes de preocupación. La caja, ¿por qué? Porque tengo que tener la seguridad de que puedo satisfacer mis compromisos de pago. O sea, una empresa funciona mientras es capaz de satisfacer sus compromisos de pago. Punto. Es verdad que además hay que ganar dinero y hay que tener beneficio, pero tú puedes tener beneficio y no satisfacer los compromisos de pago. Y entonces tienes que cerrar. Al revés. O sea, la primera y luego la gente que va a tener que tener una, digamos, confianza en dos cosas: en la situación sanitaria de su trabajo, es decir, que va a tener una situación en la cual va a alejarse mucho el tema de la contaminación, y segunda, que va a tener una cierta seguridad de que va a seguir trabajando. Es decir, desgraciadamente, las personas que yo conozco, muchas están preocupadas por su situación sanitaria y laboral. Y estas son las cosas que los empresarios tenemos y tenéis
digamos, dar confianza a la gente de esto. Y desde el punto de vista económico, pues claro, depende de si hay vacuna o no. Parece que si hay vacuna va a haber un remonte importante. Y vamos a tener un año 2021, por lo menos a partir de la segunda mitad, con bastante alegría económica. Pero eso sí hay vacuna. Si la vacuna no funciona o si los sistemas logísticos hacen que sea difícil aplicar la vacuna, porque hay que tener, pues lo pasaremos mal. Yo soy optimista porque creo que la ciencia farmacéutica ha avanzado mucho y vamos a tener la posibilidad de responder. Y por tanto hay que prepararse para una segunda parte del año 2021, digamos, favorable desde el punto de vista económico. Pero claro, hay que llegar, por tanto hay que mantener al personal y hay que mantener la caja. Estos son mis dos consejos, que son de sentido común, pero claro, a veces es el menos común de los sentidos. Me parece que quedan 2 minutos para cerrar. Yo quiero, Rafael. ¿verdad? Unas sugerencias con respecto a la exposición que nos ha hecho. Primero quiero felicitarle por la exposición que nos ha hecho, que me ha gustado mucho, pero sobre ella pues también surgen dudas y preocupaciones. Nos ha hablado usted de la agilidad y en efecto, la agilidad en la empresa siempre hay que tener porque de ella depende el éxito o el fracaso en determinados momentos. También nos hemos adaptado a muchas circunstancias. Esto nos ha hecho cambiar nuestro sistema de trabajo, pero yo también lo veo lógico, porque la adaptación del ser humano ante cualquier contingencia es tremenda, pero tremenda. Y vemos los casos más traumáticos, como el ser humano se adapta a lo que le venga encima. Bueno, esto es una cosa que nacemos con ella y que es innata. Pero a mí, dentro de ello, de esta adaptación, veo que va a haber muchísimas empresas que no van a poder resurgir. Eso me preocupa. Y esas personas que han estado trabajando en ellas, ¿cómo van a poderse adaptar a los nuevos métodos de trabajo? Que ese también va a ser un problema. Y dentro de los nuevos métodos de trabajo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, teletrabajando, pues también tiene sus pros y sus contras, porque es que desde luego el teletrabajo nunca va a poder sustituir con gran efectividad a la presencia física. Esto sí, en otras podremos sustituirlos y no pasará nada, pero en otras no se va a poder sustituir, con lo cual sí que habrá que adaptarse a las dos fórmulas, teletrabajo y presencia física. ¿Cómo vamos a poder aguantar este tirón? Bueno, pues el gobierno pues, nos está dando ayudas, como hemos visto, los ERES, los ERTES, claro que a costa del empresario, que somos los que financiamos, como he dicho también en mis palabras que he pronunciado con anterioridad. ¿Qué va a hacer el gobierno? Lo que nos han dicho, nos van a subir los impuestos. Los impuestos no es un buen método para salir de una crisis económica. En todo caso sería bajarlos, porque los impuestos lo que van a traer va a ser más paro. Esto es lo que se ha demostrado en todos los países y ya se demostró pues, también en la Gran Depresión que bajando los impuestos resurgía la economía y se creaban muchos puestos de trabajo. Y por lo demás, pues sí decirle que en efecto que hay que afrontar la crisis como la estamos afrontando. Para algunos se afrontará con éxito porque tengan recursos, como usted bien ha dicho, con capacidad económica, porque sin ella no podemos ir a ninguna parte, pero otros muchos no la van a poder solucionar y necesitarán pues no solamente ayuda digamos financiera, sino también ayuda psicológica, porque esto sí que nos va a traumatizar a muchas de las personas que lo están sufriendo. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Lo que pasa es que, digamos, estos son los problemas del directo. Nos dicen que hay que cortar porque viene otra a la vez. Me gustaría seguirte escuchando, pero lo siento mucho. Muchísimas gracias a todos, a la Global Caja. No sé si Carla quiere decir algo. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Os emplazamos a la próxima, que esperamos sea presencial y podamos achucharos.
De momento os arropamos con esta manta tan especial que significaba tanto para nosotros. No sé si la tenéis a mano y os puedo pedir muy rápidamente que la cojáis, que nos van a hacer una foto con esa manta. No sé si la tenéis a mano. Yo no, porque al despacho no vengo con la manta. Te tenía que haber llevado a ti otra al despacho. Bueno. Queríamos arroparos, lo ha hecho una asociación muy especial que os invitamos a que conozcáis, que os leáis quién ha fabricado y quién ha tejido esas mantas, porque están haciendo una labor encomiable en Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos. Hasta el año que viene, que esperamos poder apretujaros. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.